tal? Muy buenas tardes. Les saluda su amigo y servidor Omar Chala. Bienvenidos a su canal Omar Chala. Hoy en esta tarde vamos a hablar algo que verdaderamente, por demás decirlo, o más bien no está por demás decirlo, comentarlo y exponerlo, analizarlo sobre aquellas personas que están, entregadas o empeñadas y dedicadas, porque dedican recurso económico, ocupan su tiempo, sus estrategias, ocupan gente perversa para que quiera, ¿qué cosa? Denostar, quiera denigrar, quiera, violentar los derechos, máxime, como lo vamos a ver en específico, en exclusivo el día de hoy ya domingos, por cierto, Domingo 30, que para su hermano es una fecha, algo triste, pero hubo una grande victoria, ¿verdad? Entonces, sí hay gente que se dedica y se empeña a hacerle daño a sus semejantes como humanos, fíjate bien, como humanos, y no respetan. Y el problema es que estos sujetos, estas personas no solamente no respetan, sino que no hay quien como árbitro, como autoridad, ¿sí? ¿Verdad? Salvaguarde, ¿verdad? Integralmente en cuanto a derechos humanos se refiere, ¿verdad? Como lo vamos a ver el día de hoy, al santo apóstol Nazón Joaquín García. Vamos a ver de manera muy contundente un video, ya el último, en el cual, ¿verdad? Entrevistaron, ¿verdad? Al señor, Sergio Mayer, ¿verdad? Un actor y también, ¿verdad? Ha fungido como funcionario público, ¿verdad? Creo que por Morena, algo así. Ahorita desconozco, ¿verdad? Su función o su cargo que tenga el día de hoy. Mis respetos para ese señor, porque el video que les voy a mostrar es muy contundente. Prácticamente les dio una paliza a estos perversos, ¿verdad? Perrillos del Canal 6, ¿verdad? Queriéndole, ¿verdad? Pues ellos pensaron que Sergio Mayer iba a hablar mal del apóstol de Jesucristo, ¿verdad? Porque me refiero al Palacio de Bellas Artes, que ese fue el punto a tratar, ¿verdad? Cuando lo invitaron ahí a ese programa, y él habló de una manera salomónica, habló de una manera muy contundente, prácticamente los pulverizó y los avergonzó a esa televisora chayotera del Canal 6. Bueno, vamos a hablar, ¿verdad? Nuestro tema, que es los derechos humanos y universales del honorable y excelentísimo apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García. Hay quienes creen, hay quienes piensan que él no tiene derechos. Fíjate bien, la altimaña de Satanás. Desde el momento en el que a él lo privan, ¿verdad? Arbitrariamente, porque ya se ha comentado, ¿verdad? Que le violaron todas sus garantías y derechos en ese proceso plagado de inconsistencias. ¿Verdad que sí? Claro, quisieron avergonzarlo ante todo el mundo, hasta el día de hoy. Y hasta el día de hoy, todavía, ellos pensaron que ese iba a ser un freno para el crecimiento de la Santa Iglesia del Señor, para un derrocamiento, pero qué equivocados estaban. El Dios de dioses, Señor de señores, el Todopoderoso, el que siempre es, se está riendo de ellos, esos perversos miserables. Habrá unos por ahí detrás de bambalinas que tengan mucho poder adquisitivo, económico, sí. Tendrán gente a su cargo. Pero díganme ustedes, perversos, ¿acaso podrán con el Todopoderoso? Por más poder. Llegará el momento en que ustedes también se van, ¿qué cosa? A podrir en el infierno. Sí.
con todo y tu poder y con todo y tu dinero no te lo vas a llevar a tu tumba y otro lo va a gozar. A ustedes perversos, porque ustedes saben perfectamente quiénes son. Sí, podrán hacer muchas cosas, tendrán hombres, tendrán X cosa, ¿verdad? Sí, mucho dinero. En lo que se acabe tu miserable y perversa vida. Porque tu fin lo vamos a tener todos los seres humanos. Todos vamos a morir, ¿verdad? Sí. Pero de acuerdo a nuestras obras, ese va a ser nuestro paradero, ¿verdad que sí? Sea bueno o sea malo. Y vamos a hablar de los derechos universales que tiene el gran apóstol de Jesucristo. El apóstol Pablo decía, ¿verdad? Tomo como referencia bíblica en esa narrativa, en esa especificación que hablaba en defensa del apóstol Pablo, decía él, ¿qué acaso nosotros no tenemos derecho? Fíjate bien, ¿qué acaso no tenemos nosotros derecho de tener con nosotros una compañera como esposa? Claro que lo tenían, porque ya en aquel entonces ya los estaban también estigmatizando a los hombres de Dios. Claro, como sucede hoy en día. Porque en aquel entonces estaban los fariseos, estaban los saduceos, estaban los intérpretes de la ley, que no estaban de acuerdo con la enseñanza que daba, ¿verdad? Principiándola por el Señor Jesucristo. No estaban de acuerdo con él. Muchos, aún en los milagros que hacía el Señor Jesucristo, decían, ¿qué tipo de doctrina es esta? Se admiraban. Pero fíjate bien lo que decían, ¿qué tipo de enseñanza es esta? Porque si tú te metes de fondo, no ocupas mucho. Te podrán ahí envolver ahí que es muy profundo y que nada. Si tú te metes al judaísmo, un año, es más, se me hace hasta mucho. Tú dices, esto es algo que me refiero a sus prácticas. Está repitiendo lo mismo, haciendo lo mismo, creyendo en lo mismo, claro. No sabemos quiénes de ellos, de acuerdo al propósito de salvación del Todopoderoso, ¿verdad? Tenga ese privilegio y gozo de qué cosa, de participar en el reino de los cielos, ¿verdad? Entonces, desde ese tiempo trataron y lo hicieron, lograron estigmatizar y coartar los derechos de los primeros apóstoles, empezando con el Señor Jesucristo. Al Señor Jesucristo le privaron de sus derechos o de muchos de sus derechos, claro que sí. Porque todo lo que a él le acontecía, ¿verdad? Por mano de los fariseos, de los saduceos, principalmente del Sanedrín, ¿sí? Eso no era lo que el Todopoderoso quiso para él, no. Tampoco lo que les hicieron a los apóstoles, que los agarraban y los aprendían de manera arbitraria. Como ahorita, ¿verdad? Lo podemos ver como un ejemplo. Tú vas en tu vehículo o vas por la noche, no vas tomado, me refiero al que no va tomado, al que va sobrio, al que viene de su trabajo, que por causa de que no tiene un vehículo o no puede pagar, ¿verdad? Un taxi. Luego llega, sobre todo aquí más, aquí en Jalisco llega la policía y creo que ya les debes de tener más miedo a ellos y perdón porque también tu hermano estuvo. Y a ver, te dicen ellos, una báscula de rutina. Eso es anticonstitucional. No tiene ningún elemento para pararte nada más así. Pues es que se ve sospechoso. Bueno, ¿cuáles son los elementos? ¿Qué artículo dice que por el simple hecho de caminar en la noche, si no estoy causando ningún disturbio, me tienes que detener? Bueno, así es, para no alargarnos mucho, para no prolongarnos mucho, en cuanto a cómo al Señor Jesucristo, como a sus apóstoles, les violaron sus derechos, como también a hoy, en el caso del excelentísimo apóstol Nazón Joaquín García.
Ellos pensaron que al detenerlos iba a acabar la iglesia. Henos aquí, la iglesia no solamente ha crecido exponencialmente, a pasos agigantados, sino aún seguirá creciendo como la luz de la aurora. Bendita sea la gracia del Señor. Todo mundo, todo ser humano, tenemos derechos. Claro, hay países que no les permiten o no les dan esos derechos a sus ciudadanos. Me refiero a aquellos representantes de una nación o de un país. Pero el Todopoderoso nos dotó a todos los seres humanos con derechos. Y vamos a mencionar algunos que cada quien se va a identificar de acuerdo a su país, de acuerdo a aquellas leyes, ¿verdad? De cada país, sí. Y voy a mencionar algunos y vamos a ver cuáles son los más básicos que conocemos como derechos humanos que tenemos todos, todas las criaturas, sí, fíjate bien, todas las criaturas que fuimos formados, hechos en el vientre de nuestra madre, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad? Como mortales, ok. Lo principal es el derecho a la vida. Este derecho ya lo han quitado el mismo hombre, ha intervenido en esto, porque se le da, quita el derecho de Dios a la vida y le otorga un derecho a la mujer que por el simple, que por el simple hecho de haber, ¿verdad?, tenido una situación, puede abortar. Eso lo condena el Todopoderoso, claro que sí. Pero el hombre dice, no, pues es que, ¿cómo va a tener un niño? Bueno, ¿te fijas cómo no salen de acuerdo con el Todopoderoso? No. Derecho a la salud. Hay países, hay comunidades, hay etnias por allá, ¿verdad?, muy apartadas, en las cuales solamente algunos grupos religiosos o filántropos que practican la filantropía, que es, ¿verdad?, dar sin lucrar, ¿verdad? Les llevan medicamento, van doctores, pero también tenemos derecho a la salud, ¿verdad que sí? Tenemos derecho a la vivienda, sí, a la vivienda, sí. Pero aquí el detalle es que este es un tema que solamente por ahí, ¿verdad? Un mexicano, ¿verdad? De aquí de México, no recuerdo exactamente quién fue, si lo dijo Zapata o Benito Juárez, no sé quién, dijo que dice que el hombre, el mexicano tiene derecho tiene derecho, ¿qué cosa? A la tierra, ¿verdad? La tierra es de quien la trabaja, ¿verdad? Ok. Pero pues aquí para poder trabajar tu tierra, fíjate, tu tierra es porque la tienes que adquirir a un precio, ¿verdad que sí? No es gratuita porque quien se apoderó desde los primeros tiempos de la tierra es el mismo hombre y él vende la tierra a quien quiera al precio que él quiere o al precio que él considere, ¿verdad? O sea, se hicieron dueños, ¿sí?, de lo que Dios creó. Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que Él quiso, como los mares. También ya se dividieron los mares. Bueno, ¿y quién se los dio? O sea, el Todopoderoso se los dio, se los ha permitido, que es otra cosa. Al pueblo de Israel sí le dio unas tierras que fluye leche y miel. Claro, tuvieron que pelear por ellas, ¿verdad? Pero ya eran de parte del Todopoderoso como promesa. Pero de ahí en demás, el hombre se ha aprovechado, se ha, ¿qué cosa? Beneficiado de la tierra. Ah, pues que esto es reserva federal y le pertenece al gobierno. Ah, pues que una casa que fue intestada, nadie la reclamó, pasa a ser, caray, eso es ¿qué cosa? Eso fue la finalidad con la que Dios hizo los cielos y la tierra. Solamente es para pensar, solamente es para meditar, solamente es para reflexionar, ¿verdad? Si realmente
nuestros gobernantes están siendo justos, porque eso es lo que demanda el Todopoderoso. Tener, ¿qué cosa? Temor. Ser sabios reyes de la tierra. ¿No está así escrito? Sí. Porque yo soy su Dios, que también voy a juzgarlos por sus obras. Sí. No por el hecho de que sean presidentes o reyes, no van a ser juzgados. Claro que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Bueno, tenemos derecho, entre comillas, a una vivienda, ¿verdad? Tenemos derecho a estudiar y superarnos académicamente, cosa que también solamente queda en un simple dicho, porque del dicho al hecho, como es en México, hay mucho trecho, ¿verdad? Hay escuelas públicas del gobierno, pero siempre, ¿verdad? De acuerdo a lo que tu hermano también ha visto aquí en México, a veces sale muy caro, que les piden hasta. Entonces, ¿dónde está lo gratuito? Ah, pues es que la enseñanza, pero ya tú tienes que traer tu propio material, tu cuaderno, bueno, pues, ¿y por qué no el gobierno pone todas las cosas para que realmente diga que es algo otorgado por el gobierno y es gratuito completamente? No. Si no llevas esto, si no lleva el otro, sacan a tu hijo o no, o van retrasando a tu hijo las materias y bueno. Entonces todo queda solamente en un dicho, ¿verdad? Pero no es un derecho que se lleve a cabo o que lo cumplan, ¿verdad? Ok. O que lo concreten, ¿verdad? O que se dé realmente, ¿verdad? Todo mundo tenemos derecho a qué cosa, a ser feliz sin afectar, fíjense bien, a ser feliz sin afectar los derechos de los demás. Quiere decir que los derechos de otra persona terminan hasta cuando estén violando mis derechos. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Si aquí, por ejemplo, en donde yo vivo, comienzan los vecinos a poner la música que sueles pasar mucho en México a un volumen en el cual yo ya, si es de noche, 10, 11 de la noche, ya no puedo dormir, están violentando mis derechos. Porque él podrá argumentar, pues es que yo tengo derecho a ser feliz, estoy a ponerme hasta el cepillo, bien borracho y andar haciendo después circo, maroma y teatro. Sí, pero ya desde el momento en que tú estás violentando mis derechos, ya tus derechos, ese tipo de derecho, ya es qué cosa, es una violentación a mis derechos. Y así nada más por encimita, ¿verdad? La comunidad gay, van en el camión y van, ¿verdad? Por ahí hay unos haciendo ahí sus actos, besándose, o mujeres. No, pues que somos libres. No hay una prohibición, sí. Pero ¿qué acaso todo el mundo es gay? ¿Todo el mundo es lésbica? No. Hay una moralidad y respeto y principios y valores que todavía permanecen dentro del marco legal, ¿verdad que sí? Que se deben de respetar. Los niños no comprenden eso. Algunos, pues es que se quieren. ¿De verdad comprenderá un niño eso? ¿Se aman? Pues como un hombre y un hombre se van a amar. Ah, es que si hay un afecto es un amor. Pues es una porquería. Así de sencillo. No, pues es que está avalado por los derechos. Ok, sí. Pero solamente estoy dando un ejemplo, ¿verdad? Ok. Tenemos derecho a creer en cualquier credo religioso, sí. Como también el ser lesbiana, el ser gay, pues son un derecho, sí. ¿Tienen derecho a eso? Sí. Claro que sí. Pero nosotros no estamos obligados a estar sentados o a compartir un espacio con esas personas. No estamos obligados. Ellos tendrán su derecho de estar ahí, de hacer lo que ellos tengan que hacer, pero nosotros no estamos obligados a compartir un espacio con ellos. Ahí la gran diferencia. Porque nos quieren someter. Ah, es que eres homofóbico. No soy homofóbico.
pero por el simple hecho de que tú tengas esas prácticas, no por eso yo voy a estar de acuerdo con ellas, simplemente lo que voy a hacer es apartarme. Nadie me obliga a permanecer en un espacio donde yo no me siento contento, no me siento cómodo, porque ya metieron, es que eres homofóbico. No, no soy homofóbico. Simplemente no tengo esas prácticas. Los que están en sus prácticas, allá ellos se juntan. ¿Verdad que sí? O sea, ¿te fijas? Eso hay que estar muy alertas, ¿sí? Tenemos derecho a cualquier credo religioso de culto, cualquiera que sea o que se practique. ¿Tenemos derecho a eso? Sí. Hay quien cree en monos ahí que aunque la Biblia dice que tienen ojos mas no ven, orejas tienen mas no oyen, tienen boca mas no hablan, tienen manos mas no palpan, no se puede limpiar ni siquiera el polvo. Simples pinturas hechas por los mismos hombres. ¿Tienen derecho a creer en eso? Sí, hay quien cree en platillos voladores, hay quien cree en la muerte, hay quien cree en un plato que la brujería y todo ese tipo de... Ok, bueno. Y eso sí lo quiero ampliar un poquito más la información, porque es un derecho constitucional. El artículo número 2, inciso A dice, todo ser humano tenemos derecho a adoptar la creencia, fíjense, adoptar, ¿sí? Adoptar o poseer o tener o practicar la creencia religiosa que más le agrade y le convenga para practicarla en forma individual o colectiva, ¿verdad? O colectiva quiere decir que puede ser un número, ¿verdad? Ya sea dos o más, ¿sí? Los actos de culto o ritos de su preferencia, ¿sí? El B dice, no profesar creencias religiosas, o sea, también él tiene derecho a no practicar ninguna religión. Sí, no, pues que soy ateo. Soy ateo, gracias a Dios. Hay quien dice esa incongruencia, ¿verdad? Soy ateo, sí. ¿Tiene derecho a no creer en nada? Sí, no, claro que sí. Abstenerse de practicar actos y ritos religiosos y no pertenecer a una asociación religiosa. ¿Tiene derecho a eso? Sí. Por ejemplo, aquí hay una incongruencia. Me refiero a quienes sobrepasan y violan estos derechos constitucionales. En las escuelas les violentan a los niños este derecho, porque la escuela es laica y debe ser laica. Mas, sin embargo, ahí hacen su altar de muertos, ¿sí? Y nosotros, la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad, no creemos ni le damos culto, ni le rendimos culto a los muertos, cosa que la organización católica romana mariana sí tiene esa práctica y los imponen y los obligan, ¿sí? Ahí no respetan ese derecho, como ahí no pegan de brinco las autoridades. Esos chayoteros, esas televisoras chayoteras, como ahí no pegan de brincos, porque les están violentando ese derecho, ¿sí? Porque es laica la escuela, la enseñanza es pública y laica, es decir, no deben de imponer, no deben de someter, ¿qué cosa? A los niños académicamente, no los deben de someter a qué cosa, a cultos de religión, ¿sí? Entonces, ojo con ese tipo de qué cosa, de arbitrariedades, qué cosa, eso es un llamado a las autoridades, ¿sí? Espero que esto haya quedado claro. Tenemos derecho dice, tenemos derecho, el número 7 dice, tenemos derecho a la tierra y vivienda, pero solamente es entre comillas. Fíjate bien, un artículo que tu hermano leía. Mientras el mundo celebra hoy el Día de los Derechos Humanos, millones de personas carecen de una vivienda adecuada. Aquí el que narró
o el que redactó esta parte no se me hace, precisamente hablando de esa palabra, adecuada, porque hay millones que no solamente no tienen una vivienda adecuada, sino que no tienen realmente una vivienda, ¿no? No tienen un techo, ¿sí? Pero él aquí le puso una vivienda adecuada. Eso se me hace a mí incorrecto. Es un error, ¿verdad? No es gramatical, ¿sí? No es gramatical, ¿no? Porque si él dice, le puso aquí redactó vivienda adecuada, entonces quiere decir que sí tiene vivienda, pero no tiene una vivienda adecuada, ¿no? Hay muchos que no tienen ni siquiera una vivienda ni adecuada ni vivienda, o sea, no tienen un techo prácticamente, ¿verdad? Viven completamente en la calle. Dice, fíjate, un derecho humano fundamental, reconocido en la Declaración Universal. Fíjense bien, universal. ¿Cómo son los derechos universales de derechos humanos en 1948 y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966? ¿Y hacen válido esos derechos en todo el mundo? No. Aquí se cumple lo que dice el pez más grande se come el chico, ¿verdad? El que tiene más saliva, que come más pinole, el que tiene más poder hace a los demás sus esclavos, ¿verdad que sí? Más claro, ni el agua, ¿verdad que sí? Y otra narrativa, ¿verdad? De acuerdo a este escritor que sí me gustó, excepto lo que tu hermano mencionó en retrospectiva. Dice, considerada cada vez más como una mercancía. ¿De qué estamos hablando? De las viviendas. Considerada cada vez más como una mercancía, sí. Lo que son bienes y raíces, o sea, los inmuebles a los cuales se les llama o se les denomina como inmuebles, una casa, ¿verdad? Un edificio, una propiedad. Una construcción se considera, ¿qué cosa? Un inmueble, considerada cada vez más como una mercancía, sí. Es uno de los, ¿cómo se dice? De los negocios más, ¿verdad? Redituable, porque sube, ese no baja, ese va subiendo, como el oro, ¿verdad? Va subiendo, va subiendo. Si hoy en pleno año 2025 hay una casa de medio millón o 1 millón o 2 millones, de aquí a, espérate a 3, 4 años, no vas a poder comprar ni siquiera un pedazo ahí ni siquiera un metro, ¿verdad? ¿Y esa tierra quién se las dio? Ah, pues que mi abuelo de mi abuelo, pues vete al principio a ver a quién se las dio. Vete al principio de la historia. ¿Se adueñaron de la tierra hasta el día de hoy? Sí, claro que sí. Entonces no es cierto que tenemos derecho. Dice la tierra, dice de 1966, dice vivienda sobre todo, dice considerada cada vez más como una mercancía, claro que sí. La vivienda es sobre todo un derecho humano, fíjate. Es una farsa esto. Es un derecho humano en virtud del derecho internacional. Vuelve a reiterar, ¿verdad? O vuelve a resaltar. El derecho a una vivienda adecuada. Vuelve otra vez a insistir en esta burrada, ¿verdad? Redactando lo mismo. O sea, hay gente que ni siquiera quiere una vivienda adecuada. Lo que quiere nada más es un techito. Dios le ayudará a acomodarlo. O sea, para esta persona, bueno, y vaya que es una persona muy adecuada, entrada a tener seguridad de la tenencia. O sea, exige mucho este cuate, no sé si vive en Europa, no sé dónde vive esta persona adecuada. Dice, sin la amenaza del desalojo, aquí sí viene importante, sin la amenaza del desalojo o la expulsión del hogar o la tierra. Significa vivir en un lugar acorde a la cultura propia y tener acceso a servicios, escuelas y empleo adecuados. Nos pidió mucho, pidió mucho. No sé si vive allá en Suiza, no sé, países, ¿verdad? De primer mundo, ¿verdad? Bueno, aquí hay personas, aquí en México, que quisieran tener un techito, y los ves en las calles, ya personas de la tercera edad, y la gente pasa, a veces la indiferencia no solamente de la gente, sino de los gobiernos, ¿verdad? Que, bueno. Dice, ahora vamos ya, casi ya de lleno, o más bien ya de lleno a nuestro tema, ¿verdad?
Todos los líderes religiosos del mundo entero, otra vez, todos los líderes religiosos del mundo entero, ¿sí?, tienen derechos universales como los que acabamos de mencionar, ¿verdad? Derechos universales como los demás seres humanos en el mundo entero. Sí, claro que sí. Pero hay quien dice que no, y lo hemos visto. Pues que a la luz del mundo el templo, sede internacional, ese templo tan hermoso que les duele, que les retuerce hasta en el asterisco a varios, ya fue declarado patrimonio cultural, aunque les duela. Sí. Porque como le cometieron una barbaridad al apóstol, ¿sí?, ya lo están estigmatizando, ¿sí?, y lo quieren privar y nos quieren privar a nosotros de ese derecho, ¿sí? Es decir, el excelentísimo apóstol, hablando de sus derechos, de este hermoso ser que gracias al eterno Dios nos permitió no solamente conocerle, sino recibirle en nuestro corazón, a este gran humanista, a este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Sí, hasta el día de hoy, no solamente es su iglesia, no solamente sus hijos, aún el mundo entero puede ver su forma, cómo se comporta en ese lugar. Los presos de ese lugar están dando testimonio, ¿verdad?, de cuál es su conducta, cuál es su forma de vivir, qué es lo que le enseña en ese lugar y qué es lo que nos sigue enseñando desde ese lugar a nosotros como iglesia y como hijos natos en adopción a nosotros sin merecerlo. Qué importante es un bendito, honorable, excelente y magnánime e ilustre apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García. Amén. La gloria le damos al eterno Dios. Entonces, ¿que él no tiene derechos? Claro que sí. Ya lo decíamos, como lo decía el apóstol Pablo, ¿que acaso nosotros no tenemos derecho a una esposa? ¿O solamente los demás? Perdón, ¿verdad? Dice, es decir, el excelentísimo apóstol Nazón Joaquín García, verdadero apóstol de Jesucristo, tiene derecho a los derechos antes ya mencionados, ¿verdad?, los que dijimos. ¿Tiene derecho a la vida privada o no? ¿O tiene que andarlo espiando? A ver, ¿y qué está haciendo? ¿A qué horas come? ¿Qué come? Pues espérame, es su vida privada. ¿No tiene derecho a la privacidad? Claro que la tiene. ¿Tiene derecho a salir a pasear a cualquier lugar o a la playa? O sea, sí. Pues no que es o sea, que hay, a veces hasta hace unas preguntas tan torpes. Pues no, que es un líder religioso y que se tienen que abstener de qué. Pues es un ser humano. ¿Sí? Así es sencillo. Entonces, fíjense bien. Tiene derecho a los derechos ya antes mencionados. Tiene derecho a la vida privada. ¿Sí? A la vida privada familiar y como persona. ¿Sí? Y como persona. Tiene derecho a asistir a conciertos, ¿sí?, de ópera o culturales o sociales sin que ninguna ley se lo prohíba. ¿O que acaso no puede ir? Precisamente ese es el tema, que pegaron el brinco en el cielo porque fue allá a Bellas Artes, ¿sí? Pues que él no podía ir. Fueron los hermanos. Él los fue a ver, fue a gozarse con esos hermanos. ¿Qué cosa? Que se esforzaron. O como aquellos emprendedores hoy en día, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué no tiene derecho a eso? Claro que tiene derecho. Tiene derecho a asistir a conciertos de ópera o culturales o sociales sin que ninguna ley se lo prohíba. Por el hecho de ser líder religioso o por enseñar y practicar una fe diferente a todas las demás asociaciones religiosas. La gente cree, aquellos que nos odian, cree que por el simple hecho de que nosotros no nos juntamos, como ellos sí se juntan para atacar a la iglesia, nosotros no necesitamos juntarnos con ninguna asociación religiosa para derrocar a otra, no.
Somos única iglesia, perfecta y hermosa y singular, distinguida y peculiar iglesia de Jesucristo. Entiéndanse, no necesitamos aliarnos a otras corrientes ahí mediocres y perversas. No ocupamos eso. Pero ellos sí nos quieren coartar de sus derechos, de los que ya mencionamos y de los que existen conforme al marco de la ley, ¿sí? A la superación, a un puesto político, sí, claro que sí. O a poco nada más las demás sectas sí tienen derecho a tener puestos políticos como lo tienen. Todos esos del Senado, de los tres poderes, legislativo, judicial, sí, ellos no tienen derecho a eso. Legislativo, judicial, ¿qué cosa? Ellos no tienen derecho a profesar una fe, y ya por eso se les tiene que discriminar, no. El honorable y santísimo apóstol de Jesucristo goza de los derechos fundamentales que lo protegen de discriminación religiosa, de raza, de color, de etnia, ¿sí? Persecución religiosa, que es lo que están haciendo con la iglesia, por parte de otras organizaciones, ¿sí? Como lo estamos viendo de manera incisiva estos últimos años y desde el principio de la restauración de la primitiva iglesia, hablando del tiempo del apóstol Aarón. También fue perseguida la iglesia, también, ¿verdad? Le hicieron tuvo varias percances y situaciones el apóstol Aarón, sí, por parte de algunas autoridades, sí, claro que sí. Entonces, tiene derecho el apóstol a ir a un restaurante, a un hotel, a pasársela bien, con su familia, puede ir al mar, puede salir a cualquier lugar, a un espacio público. No, ¿o no puede? Sí, claro que sí. ¿Tiene derecho? Sí, claro que sí. Si el apóstol Nazón, fíjense bien, nota muy relevante. Si el apóstol Nazón Joaquín García acude a cualquier, fíjense la tontería de esos perversos, ¿sí? De esos noticieros chayoteros. Si el apóstol Nazón Joaquín García acude a cualquier evento que lo inviten y acepta, él dice, bueno, pues lo invita, pues, acepta. No significa, fíjense bien, no significa que al lugar donde lo inviten se convierta en un culto religioso por el hecho de que el apóstol crea o practique verdaderamente el servicio al Altísimo Dios. Les voy a poner un ejemplo. Fue allá a Bellas Artes y dijeron, fue un culto religioso. No fue un culto religioso. Y ustedes van a escuchar a Sergio Mayer. No se paró el apóstol ahí. No le dieron el micrófono. No. Un culto religioso es cuando se lleva a cabo un culto de adoración a Dios, dependiendo la organización religiosa, ¿verdad? Por ejemplo, la católica, pues anda ahí con sus monos adorándolos y haciendo ahí circo, maroma y teatro, ¿verdad? Como el mundo evangélico. La iglesia de Jesucristo tiene un perfecto orden para llevar su culto de adoración y tenemos muy hermosos templos como para andar queriendo ir allá. No, eso no fue un culto de adoración. Les voy a poner otro ejemplo. Vamos a suponer que al apóstol de Jesucristo lo invitan a un partido de fútbol. Y ya por el simple hecho de que el apóstol llegue a ese lugar, luego los chayoteros, se convirtió en un acto religioso, porque fue el apóstol a cualquier partido o a cualquier estadio. O sea, qué tontería, ¿no? ¿Dónde está su intelectualidad? ¿Dónde está su congruencia? Ya por el simple hecho de que va a un partido de fútbol, se convirtió en un partido religioso. O sea, van a estar ahí todos los jugadores ahí, de acuerdo a su creencia, unos rezando, otros, ¿verdad? Si son testigos de Jehová. O sea, es una tontería por el simple hecho de que él va ahí. O sea, fíjense bien, los va a ordenar o los va a obligar a que se haga un acto religioso, a que empiecen a cantar canto. Él va en calidad de invitado, en calidad de que tiene ese derecho.
Pero no por el simple hecho de que vaya a cualquier lugar ya se va a convertir en un acto religioso, va. Ahí un balneario es un ejemplo nada más. Ah, el balneario se convirtió en un culto religioso porque fue el apóstol y él practica una... Pues sí, imagínate. O sea, ¿dónde está su congruencia? Reporteros chayoteros, mediocres, parásitos de la, qué cosa, y mercenarios de la noticia y de la malinformación, amarillistas y perversos, como esos canales basura de HBO, Netflix y Max, y sabrá Dios, esos que, ¿verdad?, se prestaron a una difamación, a una calumnia en contra del honorable apóstol y de la Santa Iglesia, queriendo y pretendiendo manchar la Iglesia, la reputación y la honorabilidad del santo apóstol del Señor, y querer frenar, pretender frenar el crecimiento de la Santa Iglesia del Señor. Pero el Todopoderoso no les va a dar ese gusto. Y hasta el día de hoy lo pueden ver. ¿Sí? Ojo, hablando de estos ejemplos que tu hermano ya dio. Quien así lo crea, o sea, quien así lo considera, porque realmente así lo consideraron, fue a Palacio Bellas Artes a ver a los hermanos, a gozarse con los hermanos. ¿Fue un acto religioso? No, no lo fue. Iban a escuchar a Mayer, él con sus propias palabras, cual Salomón, así de esa manera catedrática, les agarró a cachetadas hablando categórica o simbólicamente o metafóricamente. Les dio unas cachetadas a esos dos reporteros de quinta. Sí. Quien así lo sea, quien así lo crea, o sea, como por ejemplo esos chayoteros, ¿sí? Quien así lo crea, o sea, quien crea que cuando quiere que vaya el apóstol se va a convertir en un lugar, en un culto religioso, quien así lo crea y considera, es un vil ignorante, un neófito, ¿sí? Un racista, un discriminador y violentador de los derechos humanos. Es una persona perversa o personas perversas que están, ¿qué cosa? Que están odiando a la Santa Iglesia del Señor, el apóstol de Jesucristo. Están en contra de los derechos humanos o quieren y pretenden coartarnos de nuestros derechos humanos, ¿sí? Dice, muchos reporteros insidiosos, ¿sí? Intrigosos, incisivos, llenos de odio en contra de la bendita Iglesia, la luz del mundo, ¿sí? Reporteros, ya lo sabemos cómo es Alejandro Domínguez, ese macaco de ahí de, ¿verdad?, de Milenio, ¿verdad?, que habla puras tonterías de ese sujeto, no sé si será católico, ¿verdad?, que por eso yo creo que le duele, ¿verdad? O el Canal 6 o Chismevisión, ¿verdad? O algunas otras televisoras chayoteras, ¿verdad?, que son amarillistas, sí, claro que sí. Muchos reporteros chayoteros se atrevieron a asegurar, fíjense, se atrevieron a asegurar, sí, sin fundamento, sí, sin fundamento. A pesar de que Sergio Mayer dijo, ¿verdad?, categóricamente y de una manera muy clara que estuvieron varios medios ahí, y aún así, sí, aún así, se atrevieron a decir que fue un culto religioso. ¡Qué bárbaros! ¡Qué bárbaros! Cómo se ve realmente que son pagados, son mercenarios y que odian al santo apóstol y a la bendita Iglesia del Señor. ¡Qué bárbaros! Asegurar que fue un evento, dice, asegurar que el evento cultural donde fue invitado el gran apóstol excelente en Bellas Artes fue un culto religioso, cosa que lo volvemos a reiterar, que no fue, ¿qué cosa? No fue un evento religioso. Entonces, muy bien por el distinguido Sergio Mayer, mis respetos y mi admiración por sus declaraciones en este video que ahorita al último les voy a mostrar. A pesar de que el señor y muy respetado Sergio Mayer les aclaró a este canal basura del Canal 6 chayotero, mercenario de la información amarillista, ¿sí?, lo refutó, sí, les dio una trapeada a estos par de sujetos, ¿eh?
lo refutó de manera contundente, catedrática, sincera, de una forma muy sabia al estilo Salomón, con esa sabiduría que el Todopoderoso le dio al rey Salomón. A esos perversos mercenarios de la sí les pegó una pero muy buena zarandeada. Fue como un cachetadón con guante blanco. Tremenda cachetada a esos reporteros chayoteros de acá. Y fíjense bien, ustedes van a ver ahí el video, véanlo no una vez, no lo vean dos veces, véanlo varias veces para que vean de qué manera les pegó una cachetiza a estos reporteros chayoteros. Y voy a citar, ¿verdad? Y ustedes lo van a cotejar lo que tu hermano va a mencionar con el video, ¿verdad? Frases del distinguido señor Sergio Mayer. No fue, él lo dijo claramente, no fue evento religioso, fue completamente laico y cultural. Palabras del señor Mayer, claro que sí. Nunca se le mencionó, es decir, nunca se le mencionó al apóstol, nunca dio mención, ¿no? Nunca subió al estrado a hablar o algo, ¿no? No subió ahí al podio, no, nunca subió. Si fuera parte de este, y fíjate lo que dijo, si fuera parte de este movimiento, sí lo diría sin ninguna vergüenza, o sea, él no se avergüenza. Pero él lo dijo, no, yo no soy de ese movimiento, no sé qué fe tendrá el señor Mayer, pero cualquier fe que él tenga es muy respetable, ¿verdad? Pero él lo dijo, si yo fuera, pues yo sí lo dijera, él no se avergonzaría, como tal vez algunos, que tal vez sí se avergüenza, ¿verdad? No sé, pero él sí dijo, yo no me avergüenzo. Si yo fuera de ellos, sí, pues yo diría que sí, ¿verdad? No me corresponde juzgarlos, fíjate nada más, qué contundente. No me corresponde juzgarlo. Mi filosofía, decía él, mi filosofía es respetar los derechos humanos de las personas. No sabemos, dice, no sabemos, y fíjate lo que dijo, no sabemos, nos llega la información en redes sociales falsa y todos creen, pero nunca verifican la fuente, sí. Se dejan influenciar por lo que las redes sociales o esas televisoras chayoteras dicen, ¿verdad? Y ya lo toman por cierto, ¿no? Dice, me parece, fíjate, unas palabras que la verdad que dice, me parece muy delicado me parece muy delicado criminalizar y estigmatizar dice, a las personas. A ningún credo se debe de estigmatizar o a ningún líder religioso. No debemos señalar ni estigmatizar a nadie. Palabras que estuvo repite, sí. Muy bien por usted, señor Mayer. Mis felicitaciones. ¿Sí? Y luego decía, no hay que especular. Fíjate nada más, no, hombre, los agarró, les dio una revolcada como cuando agarras ahí un animal y lo traes ahí, como unos animales que traen otros animales y los traen revolcando así. Le dio una revolcada a Sergio Mayer, ese par de sujetos se da No hay que especular, palabras de Sergio Mayer. Los hechos, ahí están, o sea, si ellos estuvieron presentes, los reporteros, ustedes, ¿por qué están ahí queriendo, verdad? Decir cosas que no son. No se llevó ningún homenaje al líder, no. De todos modos, dice, de todos modos los noticieros chayoteros dicen dicen lo que dicen. O sea, él decía, bueno, de todos modos van a decir lo que ellos quieran, sí. Él lo estuvieron varias veces entrevistando, lo estuvieron casi acosando, ¿verdad? Cosa que hacen con la iglesia. Y él les dijo, no hubo ningún acto religioso, pero de todos modos ellos van a decir lo que ellos quieren. Exactamente, eso fue lo que él dijo. Estos reporteros esperaban que el señor Sergio Mayer hablara mal del apóstol o de la iglesia, pero tómala, tremendo cachetadón les dio ese par de sujetos. Dice, otra de las cosas muy importantes, y eso sí lo voy a recortar para pasarlo aparte, dice, no se ha comprobado, o sea, no le han comprobado nada al apóstol. Híjole, tremenda cachetada. No están comprobando lo que le están impugnando al líder. No debemos de criminalizar a las personas, reiteró muchas veces, ni estigmatizarlos. ¿Cómo ven? Hasta aquí les voy a dejar este video. Véanlo 2, 3 veces. Aquí les dejo este video.
Con nosotros, aquí en el estudio del Telediario, está el diputado federal por Morena, Sergio Mayer. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Bienvenido. Qué gusto saludarlos. ¿Qué tal? Muchas gracias. Agradecemos que hayas venido porque colocaste en tus redes sociales y enviaste a los medios de comunicación una carta, porque comenzó a circular una fotografía tuya, justamente, con el líder de la iglesia La Luz del Mundo. Una fotografía que tú ya habías colocado en tu cuenta de Instagram, ¿no? Hace tiempo. Pero ahí sigue la fotografía. Ajá. Me dicen, ay, es que ya no... Si entran a mi Instagram, @Sergio Mayer Sí. B, ahí está la fotografía, es la que subí el día del evento y hoy decían que si yo la había bajado y que ya no estaba. Ajá. Por esas especulaciones, esa Sí, foto aquí ahí está, aquí sigue. la tenemos. Y yo la subí Yo la puse, aquí está. y no tengo ningún problema en decirlo, en que la subí el día que lo conocí, Ajá. el día que se llevó a cabo el evento en Palacio de Bellas Artes. Sí. Tú pones aquí, dice, el día de ayer, eso me imagino que fue el 16 de Sí. mayo entonces, tuve el gusto y el honor de conocer al líder espiritual de la organización religiosa Luz del Mundo, Nazón Joaquín García. Ajá. Coincidimos en un evento completamente cultural, lleno de arte, música y talento, donde todos los asistentes e invitados disfrutamos de música de la Orquesta Filarmónica de la Secretaría de Marina Armada de México y las voces del Coro Internacional de la APEM, la Asociación de Profesionistas y Empresarios de México. Dice, un espectáculo de ópera teatral completamente laico. Tú desde ahí ya estabas aclarando esto. Pues ahí está aclarado, ahí está desde ese día, hice entrevistas y esa es la información. ¿Cómo te llegó la invitación a este acto? A mí me invitó el diputado Emanuel Reyes, me llevó la invitación y como tenía que ver con un tema cultural, dije, por supuesto que fui, lo acompañé y te puedo decir que lo mismo que dice ahí, lo que todo el mundo ha dicho, que fue un evento cultural completamente laico y que nunca se le mencionó al líder espiritual, Ajá. nunca subió al escenario, nunca dio bendición. Yo no sé si la intención era que le hicieran el homenaje o no, eso ya no te lo puedo decir. Ajá, pero a ti, si tenía la invitación a ti intención fue o un no. acto cultural. A ti te Es dijeron. más, yo te puedo decir que, fíjate que si yo no hubiera, cuando fue el intermedio, nos salimos al pasillo del primer piso, estaba yo con una embajadora ahí platicando y empezamos a escuchar muchos gritos. Yo pensé que había una manifestación porque es Palacio de Bellas Artes, dije algo hay. Afuera. Salimos y lo primero que me llamó la atención es que estaba cayendo un torrente tremendo. Sí. Y que adentro no se escuchaba, ¿no? Estaba... Y cuando salimos al balcón había muchas personas de los invitados ahí, entre ellos también estaba esta persona, el líder religioso, y ahí me lo presentaron, ahí lo conocí y yo todavía pregunté, oigan, ¿y qué está pasando? ¿Por qué hay tanto y me dicen, barullo, ¿no? es que son del movimiento religioso Luz del Mundo y vienen a ver a... Por supuesto que me llamó la atención, yo mismo saqué mi celular y empecé a transmitir y lo comenté, pero eso no quiere decir que yo organicé, yo hice, que yo sea parte, que... Y te digo una cosa, si fuera yo parte de este movimiento religioso, lo diría porque ahora dicen que estoy negando y que... Si yo fuera parte lo diría, porque a mí nadie me prohíbe pertenecer a un movimiento religioso o no, ni tienen por qué juzgarme. Sin embargo, yo me enteré de este movimiento ese día, me llamó la atención, lo transmití y son las imágenes que han circulado por todos lados. Y porque dije, ¿cómo? Tanta gente que vinieron a verlo. Si yo no hubiera salido al balcón en ese momento, yo ni siquiera me entero que él estaba presente, porque él estaba como un invitado más. Él estaba ahí, ya después lo vi que estaba sentado, ya lo identifiqué, pero yo no tenía ni idea que... La invitación no venía que era por no su venía nada, es más, cumpleaños, nada. Yo le mandé a Azucena, Ajá. le mandé un video de la invitación que me llegó, donde decía que era un evento, donde iba a tocar la orquesta, todo. O sea, no hay ninguna foto, no venía ninguna foto. Cuestionan que si que se hicieron publicidad donde estaban anunciando. Pues si lo hicieron o no, ese ya no es tema. Además, yo iba como invitado, estuve como público, y yo no entiendo por qué tanto, habíamos muchos invitados, y tanto conmigo. O sea, te tocó el fenómeno como ha ocurrido en otras veces con políticos también, cuando se toman fotos sin saberlo con narcotraficantes u otro tipo de delincuentes. Te digo una cosa, ¿Estar en el momento equivocado, dirías? No, ¿por qué? O sea, lo conocí, me tomé una foto y la subí, me llamó la atención porque es un rockstar, por el fenómeno, y punto. He conocido líderes religiosos, he conocido políticos, cantantes. Mi Instagram estoy con mis hijas hasta
actrices, de todo. Ajá. Entonces, no tengo por qué bajar la foto hoy en día si en determinado momento las autoridades deciden que es culpable de lo que lo están acusando, Ajá. pues ya tomaré la decisión. Pero no toman ninguna pues a mí no me posición corresponde respecto a si es juzgarlo. culpable o no, ¿Por qué o voy a defenderlo, juzgar? no, tampoco. Yo no puedo juzgar, a mí me parece delicado. Siempre mi política y mi filosofía han sido de respeto a los derechos humanos y a la dignidad de las personas. Soy vocero de los derechos de los niños en el Senado y evidentemente tengo que privilegiar los derechos de los niños. Y si esta persona es culpable de los delitos que lo imputan, pues que pague las consecuencias conforme la ley y que sea juzgado. Pero yo no puedo juzgarlo porque no sabemos, somos muy afectos de, nos llega una información en redes, a mí ya me están crucificando porque estoy en una foto y me dices, estás en el momento, ¿cómo equivocado, era? ¿no? No, O como dice a un jefe ahí mío. está la foto, ¿no? Y revisen mi Instagram, no la he bajado, yo subí la foto, y punto. Ajá. O sea, ¿cuál es el problema? Dentro de la carta que comparte, también al final dice: manifiesto mi convicción de que prevalezca la tolerancia y el respeto hacia las agrupaciones laicas o religiosas, a quienes no se debe criminalizar ni discriminar por las responsabilidades individuales de algunos. Y lo sostengo. A mí me parece delicado que empecemos a estigmatizar, a criminalizar y a señalar a un movimiento religioso, y eso nos pasa muy seguido incluso con las instituciones. Por poner un ejemplo, hacer una analogía, tienes al ejército y resulta que un militar viola los derechos humanos, entonces criminalizas o estigmatizas a la Secretaría de la Defensa, que no tiene nada que ver. Sí, tienen no sé cuántos miles de elementos y si quizá hubo ahora, hasta ahorita va a entrar en un juicio, las autoridades, no somos nosotros la autoridad como para señalar, acusar, o criminalizar. Y vuelvo a lo mismo, si los elementos que lo están imputando son reales y tiene que pagar, pues que pague. Y punto, y lo que sigue, a mí me parece delicado que empecemos a estigmatizar, porque de hecho este tipo de acusaciones y de situaciones pasan en todos lados. Y yo digo una cosa, independientemente de que sean líderes religiosos, políticos, actores, no importa posición económica, social, creencia, culto, si alguien comete un ilícito, que pague las consecuencias. De lo que sí, aunque no, la gente no está viendo para adelante, de lo que sí te están volviendo a reclamar es que como tú, como presidente de la Comisión de Cultura, no defendiste la laicidad de Bellas Artes y acudiste a ese evento y se permitió que se hiciera un evento así. Y hasta pues Andrés Manuel tuvo que decir que pues él está con la conciencia tranquila, pero es porque lo que él te digo, se enteró de que era religioso. Yo como presidente de la Comisión de Cultura, yo no llevo la administración del Palacio de Bellas Artes, corresponde al INVAL. Yo fui como invitado. Sí. Por supuesto que estuve como invitado, como público. A mí no me corresponde, dentro del legislativo y dentro de la Comisión de Cultura y Cinematografía, lo que a mí me corresponde es sacar el presupuesto para la Secretaría de Cultura, que incluye el INVAL, que incluye el Palacio de Bellas Artes. Pero no determinar si se lleva a cabo. Yo no doy los permisos, y te digo una cosa, el INVAL hizo lo correcto. Se llevó a cabo un evento y lo dije el otro día en una entrevista, el evento se transmitió en vivo, completamente. Sí, salió por las redes sociales. A ver, salió completamente en vivo. Que alguien diga y que explique en qué momento hay un evento o un culto a esta persona, o en qué momento lo mencionan o lo suben o se le hace un homenaje. O sea, eso es lo que me parece tan... No entiendo. Todos los medios de comunicación tuvieron acceso al evento porque se transmitió de manera directa y en vivo. O sea, no hay que especular. Los hechos son los hechos. Lo que salió fuera de Bellas Artes, se anunciaron que le iban a hacer un homenaje o no, eso es punto y aparte. Los hechos es que el INVAL no permitió que se llevara a cabo dentro del recinto un homenaje. Y no se llevó. Lo que yo viví fue un evento cultural completamente laico.
Y siguen insistiendo, hoy se los dije en unas preguntas, siguen insistiendo con lo mismo, ya no sé qué responder, porque de todos modos dicen lo que se les antoja. Bueno, pues para eso agradecemos que hayas venido aquí y que frente a la cámara ya directamente tú lo digas. ¿Seguirás asistiendo a eventos que te inviten? Por supuesto, por supuesto, como ciudadano y como presidente de la Comisión de Cultura y como, o sea, claro, tengo todo mi derecho de participar y de ir a eventos sociales, culturales, de todo tipo. Y también tengo el derecho de subir a mis redes las fotos que yo decida subir en el momento en que yo decida. Ahora, y eso no me hace, ni me criminaliza, ni me hace culpable de nada de lo que hagan las demás personas. Por favor. Por último, ¿habrá un límite entre el personaje público y lo personal que delimite que los eventos culturales tuvieran un matiz religioso si lo supiera con antelación? Por supuesto, si yo estoy enterado y me avisan. Ahora, dentro del evento había embajadores, había diputados, había senadores. Hicieron mucha relación pública. Había empresarios. ¿No? Pero si hubiera sido un evento religioso desde la invitación, ¿hubiera accedido o no? Dentro del Palacio de Bellas Artes, no. Si a mí me invitan a un evento religioso, y yo sé que es un evento religioso, porque además, quiero decirlo, que me invitaron, los de la comunidad me invitaron a visitarlos en Jalisco en octubre, porque tienen un evento. Y después de lo que estoy viendo, pues, por supuesto estoy contemplando si voy o no voy. Y les agradezco que me hayan hecho la invitación. O sea, ¿por qué voy a criminalizar a todo un movimiento religioso por las acciones que además ni siquiera están comprobadas de su líder? Entonces me invitaron y si yo voy yo decido entrar a un tema religioso, es un tema ya personal. Si voy en calidad de diputado, como lo acabas de decir, entonces sí lo consideraré, por supuesto. Pero creo que vivimos en un país laico y que hay que respetar las creencias, credo, posición económica, preferencias sexuales. Entonces yo siempre estoy a favor de los derechos humanos y por supuesto voy a pelear porque siempre se respete la dignidad de las personas y los derechos humanos. Pues Sergio, gracias por acompañarnos, gracias por venir aquí a comparecer directamente con el público para que no haya tergiversación y que directamente pues con mucho gusto, lo he dicho muchas veces. A ver si otro día platicamos también por el tema de los derechos humanos de los niños, ¿qué le parece el tema de la medida de los uniformes? Sí, y vemos que con mucho gusto lo platicamos, me parece, ya lo platicaremos, pero porque si lo digo ahorita va a crear controversia. Claro. Y se mezclan los temas. Sí. Gracias, Sergio. Muchas gracias. Vamos a una pausa aquí en el Telediario y regresamos con más información. ¿Cómo ves? ¿Cómo ven? Contundente, ¿verdad? Los agarró, pero sí, como muñecos de trapo, ¿verdad? Bueno, esto ha sido todo, ¿verdad? Un abrazo al Santo Apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García, pronto salga de ese lugar, pronto, ¿verdad? Mi más amor fraternal al Santo Apóstol de Jesucristo, a él y a su santa esposa, sus hijos, su nietecita, su madre y sus hermanos, ¿verdad? El Señor Todopoderoso lo cuide a cada momento y lo bendiga en grande manera. El Todopoderoso bendiga, ¿verdad? Grandemente a mi hermana Mariana Pérez, a la familia Benyudá, a mi padre, a mi madre, a mis hermanos, a mis hijos, a mi familia, ¿verdad? Y pues nos vemos hasta el próximo video.